Hola a todos, ¿cómo están? En esta ocasión estaremos trabajando la segunda fase del modelo de Understanding by Design. En la primera fase, como te pudiste dar cuenta, establecimos cuáles son esas metas, estándares u objetivos a los que queremos hacer llegar a nuestros alumnos. En esta ocasión, lo que estaremos haciendo es trabajar para poder medir eso que queremos medir. Es decir, estaremos trabajando con aquellos instrumentos que nos permitan medir algún elemento que nos permita llegar a entender que se logró el objetivo o la medición del objetivo completo. Esa será la intención de este nuevo video. Comencemos. Pues bien, esta fase 2 responde a la pregunta ¿cómo saber si llegamos a donde queríamos llegar? Un poquito donde nos quedamos en el video 2, en la fase 1, es justo a dónde queríamos llegar y si estábamos eligiendo el camino correcto o no. Ahora vamos a medir esa parte. En esta parte tenemos que hacer 3 elementos. Primero, delimitar qué criterios voy a utilizar para evaluar si llegué a donde quería. Segundo, determinar qué pruebas de desempeño me ayudarán a llegar ahí. Un proyecto, un caso, un problema, cada quien sabrá. Ahora les pondré algunos ejemplos. Y finalmente, seleccionar qué tareas coadyuvan a que se den las pruebas de desempeño. ¿Qué quiere decir? Si yo hago un quiz, una tarea, una lectura, esto me ayudará a lograr la prueba de desempeño. Pero eso es para que el proyecto, para que el caso, para que el problema se pueda dar de manera adecuada. No quiere decir que el quiz, la tarea o la lectura me van a dar si el alumno aprendió el objetivo. Son simplemente estrategias para ir viendo si se van cumpliendo. Son pasos, digamos, para la comprensión, un nivel muy básico. Pero el proyecto, el caso, el problema, me lleva al análisis, me lleva a la síntesis, que ya es un nivel avanzado de comprensión que va a ser parte esencial de lo que al fin de este camino será el estándar o el objetivo que está planteado en la materia o que tú planteaste en tu propia materia. Algunas pruebas de desempeño tienen que ver con metaestrategias o estrategias básicas, como puede ser las metaestrategias, Flip Learning, gamificación o Design Thinking, que me va a permitir hacer mi planeación con estas estructuras y al mismo tiempo montarle alguna de las otras. Esas otras puede ser el aprendizaje colaborativo, puede ser el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en el pensamiento, metodologías de casos, Visible Thinking y muchas otras más. Obviamente esto nos permite a nosotros ir trabajando poco a poco nuestra clase para lograr esas grandes pruebas. Todo esto son esas pruebas de desempeño que nos van a permitir entender que el alumno logró o se aproximó a el objetivo. Ahora hay que tener muy claro, puede haber una prueba de desempeño para un objetivo, puede haber 2, no más. Lo recomendable es una prueba de desempeño por un objetivo. Ahora, sí puede haber, y eso es muy recomendable, más de una prueba de desempeño más de un objetivo para una prueba de desempeño. Por ejemplo, si yo le estoy pidiendo al alumno que me demuestre que es capaz de valorar críticamente a la sociedad y que además esa sociedad debe ser buena, ética, ya tengo 2 objetivos. Y esos 2 los puedo hacer a través de un proyecto donde el alumno me desarrolle algo y después me lo exponga. Pero la exposición ya es otra prueba de desempeño contra el proyecto. ¿Que yo puedo evaluar todo en la exposición? Sí, pero tengo que tener claridad en estos 2 elementos. Ahora, esto nos genera evidencias. Entonces, con base en la metodología o en las metodologías, en esas pruebas de desempeño, ¿qué evidencias deberé obtener? Como ya les empezaba yo a mencionar hace ratito, puedo tener más de una evidencia. Pero hay que seleccionar aquellas evidencias que demuestren el aprendizaje y los objetivos o estándares. Para esto se recomienda 1 o 2 máximo. Como yo les decía, un proyecto y la exposición del proyecto. ¿Por qué? Porque eso me genera que tampoco el alumno se pierda demasiado. Simplificamos la planeación, pero al mismo tiempo la complicamos. ¿En qué sentido la simplificamos? Dejamos menos tareas, menos lecturas, menos quizzes, pero la tarea que dejamos, que es parte del proyecto, tendrá un mayor peso.
Y entonces, por ejemplo, si hacemos una metodología de caso, pues tenemos que hacer un análisis sobre un caso que posee un dilema ético y el análisis a la luz de la experiencia. ¿Cuál es la evidencia? Pues primero que expongan el caso, ¿no? Que el alumno exponga el caso. Aquí puedo no pedirles que me entregue el caso, simplemente que lo exponga y que en clase se dé una discusión. Nada más. Porque esa discusión quizás me va a dar quiénes sí comprendieron el caso y quiénes no. Esa discusión también puede dar un mayor aprendizaje para los demás. Y entonces esto nos ayuda a hacer ese ejercicio. Una vez teniendo esto claro, hay que tener mucho cuidado con algunas cosas. Ya lo había mencionado, pero lo reitero. Un resumen, una lectura, un quiz y una tarea sencilla no son evidencias. Si la tarea es un proyecto y es parte fundamental del proyecto, sí es una evidencia. Por ejemplo, si yo decido que mi proyecto aplicativo final o mi trabajo final va a tener 3 entregas, obviamente el proyecto final lo voy a evaluar hasta el final, por eso es un proyecto aplicativo integrador final. Eso no quiere decir que la primera entrega no pueda formar parte de esa evaluación. Claro que puede formar parte. La segunda también, y la tercera también, y la cuarta también. Pero esas tareas no son una simple tarea de lee tal lectura, resuelve el quiz de tal lectura, tenemos un ejercicio en clase y se los pido de tarea. Esos no son evidencias, al menos no del aprendizaje máximo. Podrá ser que el alumno comprenda el tema donde se vio algo. Por ejemplo, distinga los diferentes tipos de bien, entonces que me haga un mapa mental sobre los tipos de bien. Es una tarea, pero no es una evidencia del objetivo, es una evidencia de un conocimiento específico. Y así podemos armar este rompecabezas de la siguiente forma. Primero, si desde la primera fase tenemos claros los objetivos, los aprendizajes y las pruebas de desempeño que se juntan en esta segunda fase, podemos entonces determinar mis criterios de evaluación. ¿Cuáles son mis criterios de evaluación? Pues mis criterios de evaluación tienen que ser acordes a las metodologías de aprendizaje y acorde a los anteriores elementos que son mis objetivos, mis aprendizajes y mis pruebas de desempeño. Yo no puedo utilizar un criterio de evaluación que no vaya a abonar a eso. Ahora, ¿qué criterios de evaluación estaré utilizando? Pues determina los que consideres. Obviamente, si tu materia te está diciendo tienes que tener un examen de medio término, a ver, tú como docente puedes determinar, quizás el objetivo que tengo se ajusta mejor con un examen escrito, pero un examen escrito de casos, o un examen escrito abierto. O sea, es que mejor un examen oral. O sea, es que mejor un ensayo, un proyecto más grande. Eso lo tienes que determinar con tu coordinador. Pero es importante que tengas claridad en eso. Puede ser que al final tengas que tener otro examen. Bueno, haz diferentes tipos de exámenes. Porque no me vas a decir que tus objetivos son los mismos. Ni al inicio, ni a la mitad, ni al final. Entonces, tu examen tiene que ser diferente. Ahora, si tú quieres vincular todos tus objetivos en uno solo o en un solo proyecto, bueno, para eso tienes tu proyecto final. Ahí es donde tú tendrás que dialogar con tu coordinador la posibilidad de intervincularlos y aterrizarlos en uno solo. Pero tú lo trabajarás con tu coordinador. Y te voy a dar unos ejemplos para esto. ¿Tus tareas que abonen al caso son criterio? No. ¿Puedes tener un criterio de evaluación que se llame tareas? A ver, sí, para que el alumno sienta que le estás evaluando, pero en realidad no es un criterio de evaluación del objetivo. Tareas adicionales para formar conocimientos y habilidades, como lo decíamos. Una tarea porque quieres distinguir los tipos de bien o porque quieres que al alumno le quede muy claro el concepto de verdad o que pueda distinguir las diferentes teorías epistemológicas. No son criterios de evaluación para el gran objetivo. Pero el caso y su presentación sí lo son. Entonces, para que tengas mucha claridad, esto ayuda mucho. ¿Sirven las tareas? Claro que sirven. ¿Las podemos evaluar? Sí. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo al alumno. Pero que sea un criterio mínimo, que tenga una ponderación mínima. Lo importante es el caso. Ese es el que debe tener mucho. Ahora, se puede decirle al alumno, a ver, estas tareas que te van a abonar al caso, ¿van a ser parte de la calificación del caso? Claro, se vale. Y entonces el caso no solamente es la entrega final, son esas tareitas que el alumno fue entregando que le ayudaron a servirse del caso. Muchísimas gracias.